Cuando una empresa habla de manera explícita y normalizada de un tema sensible y estereotipado como es la inclusión de la diversidad LGBTI, está erradicando prejuicios y genera conversaciones de persona a persona que elevan la empatía y el compromiso de toda la plantilla. Como consecuencia, se generan espacios de trabajo más seguros y respetuosos y se gana reputación corporativa y compromiso. Esta es una de las principales conclusiones del estudio que ha realizado BBVA con Ready y que busca analizar la situación de la diversidad LGBTI en las empresas. Óscar Muñoz, codirector de Ready, nos detalla lo recogido en este informe. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Hola Óscar, ¿qué tal? Bienvenido. Encantada de que nos acompañes en Blink. Muchas gracias. Muchas gracias, Reyes, encantado. Por comenzar y por poner un poco en contexto, ¿qué es Ready? Pues mira, Ready es la red empresarial por la diversidad e inclusión LGBTI. Somos un foro corporativo, ahora mismo el mayor que existe en España, y estáis las empresas que queréis ser más inclusivas, respetuosas y apostar por lugares de trabajo donde cada persona pueda ser quien es, con independencia de su orientación sexual, su identidad de género, expresión de género, etc. Óscar, habéis hecho un estudio acerca de, ahora nos cuentas un poquito más, de la diversidad LGBTI en las empresas. Tengo entendido que en 2 fases. ¿Puedes hablarnos de en qué consiste, cuál es el objetivo, etcétera? Sí, bueno, realmente hemos hecho un estudio porque lo habéis patrocinado BBVA. Lo hemos hecho también con Pacto Mundial de la ONU España y Ready, la Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión, para precisamente entender cuál era el grado de apertura de las empresas españolas con respecto a hablar con naturalidad de la diversidad LGBTI. Y primero les hemos preguntado a las empresas, representadas por sus responsables de diversidad o de recursos humanos, y luego a las propias personas LGBTI. Y han salido resultados, pues la verdad es que bastante clarificadores, ¿no? Interesantes. Sí, porque existen muchas diferencias entre cómo percibe la gestión de la diversidad los jefes y los empleados. Pues completamente. Y esto pasa también en la sociedad. Fíjate que por un lado, las personas LGBTI, claro, experimentan todavía a día de hoy, aunque la gente normalmente no se da cuenta, un prejuicio, un sesgo, ¿no? Que está en la cultura, en la sociedad y que llega también a las empresas. Entonces, como consecuencia de ese sesgo, aprendemos a ocultarnos lo que yo llamo ocultación preventiva. Es decir, por si acaso alguien se ofende, por si acaso alguien le sienta mal, por si acaso alguien me considera inapropiado para mi trabajo, yo me oculto. Y en esa ocultación tiene mucho que ver el clima de inclusión que hay en la empresa. Las empresas, el lenguaje no es muy inclusivo, todavía se hacen muchos rumores, muchos chistes, muchos comentarios contra las personas LGBT, y eso hace que yo no me pueda mostrar como soy. Si yo no me muestro como soy, estoy renunciando a una carrera con igualdad de oportunidades porque dejo de mostrar mi liderazgo, claro. Soy una persona menos productiva, sí. Pero además lo que hemos demostrado en el estudio es que también renuncio a derechos laborales. Por ejemplo, en las empresas en las que se trabaja de manera explícita la diversidad LGBTI, hay el doble de peticiones de conciliación por matrimonio homosexual, maternidad. Por ejemplo, si una madre es lesbiana pero no ha sido gestante, de la noche a la mañana es madre y tiene que explicar que es lesbiana, porque si no, la gente va a decir, ¿cómo has podido ser madre, no? Claro. Si no te hemos visto embarazada. Permisos por atención de familiares o de hijos. Si tú no puedes decir porque consideras que es peligroso que eres persona LGBTI, vas a renunciar a esos derechos. Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo con las personas LGBTI. ¿Qué pasa con las personas que dirigen las empresas? Pues normalmente no se dan cuenta de esto, se lo tienes que contar. Entonces nos están diciendo, por traerte algunos datos que me los he traído aquí escritos, el 91% de los responsables de diversidad y recursos humanos consideran que no existen barreras profesionales hacia las personas LGBTI. El 69% que la empresa tiene un clima laboral muy abierto en el que no hace falta hablar de estas cosas y donde se piensa que la orientación sexual e identidad de género son un tema privado y que no existe desigualdad. O sea, por un lado tenemos a la gente que no lo entiende o que no lo sabe y a la gente que lo sufre, ¿no? Y esto es lo que el estudio venía un poco a revelar. Además, Óscar, haber comparado las respuestas de empleados LGBTI y el resto, ¿no? ¿Y qué conclusiones habéis sacado? Claro, pues como te decía, las personas LGBTI en la parte negativa, hay y muchos estudios demuestran que sus carreras profesionales son menos prometedoras. Por ese miedo, por esa ocultación, por esa falta de demostración de liderazgo, ¿no? Por no poder ser ellas mismas en definitiva. Y esto a una persona que no es LGBTI no le pasa. Pero lo bonito de este estudio es que hemos descubierto que cuando se trabaja este tema, se crea un clima de empatía
que beneficie a toda la plantilla, porque estamos hablando de persona a persona. O sea, si la empresa es capaz de hablar de un tema tan sensible como es este, que es delicado, que cuesta hablar de él, ¿no? Que todavía tiene tantos tabús, ya estás creando un ambiente en el que cualquier persona pueda ser ella misma. Y lo bonito de este proyecto es que ya no hablamos de orientación sexual, identidad de género, sino de una persona como tú, seas como seas, puedes ser tú misma y tener una carrera en esta empresa, ¿no? Entonces, por un lado, las personas LGBTI se sienten más seguras y más afectadas y pueden hablar con naturalidad sobre su vida profesional y personal y se pueden mostrar tal y como son, pero las personas que no son LGBTI también pueden mostrarse tal y como son y además entienden mejor la sociedad, porque esto forma parte de la sociedad. Totalmente. Y uno de los grandes debates que hay ahora mismo en la sociedad precisamente es el tema, al igual que el tema del género, el tema LGBTI, ¿no? Y entonces, bueno, pues la empresa también tiene que crear un entorno donde se pueda hablar con naturalidad de este tema. A estas personas que de alguna forma están concienciadas, nosotros las llamamos personas aliadas. Ya. Porque igual que en la igualdad de género, tú necesitas que para que la mujer pues tenga igualdad de oportunidades profesionales, que el hombre abra puertas, ¿no? Y que entienda que la igualdad de oportunidades no es lo mismo para él que para ellas, pues lo mismo pasa con las personas que no son LGBTI. Tienen que de alguna forma entender que no todo el mundo, las personas LGBTI no tienen las mismas oportunidades laborales. Desde Ready, ¿cómo valoráis la gestión de las empresas en materia de diversidad LGBTI? ¿Qué nota además nos ponéis a nosotros, a BBVA? Cuéntanos. Pues mira, a vosotros un sobresaliente, porque realmente para ser un sector que tradicionalmente ha sido conservador como el de la banca, lo estáis haciendo muy bien. Y la prueba es que habéis hecho este estudio, que han sido 2 estudios complejísimos, o sea, de verdad que han sido estudios pioneros, porque nadie lo había podido hacer con tanta profundidad y no había sido posible sin vuestra ayuda. Y es que además, en muy poco tiempo habéis creado un programa que se llama Be Yourself, que es ya referente para otras empresas. Tenéis protocolos para personas que quieren transicionar dentro de la empresa que son referentes para otras empresas y habéis ejercido la presidencia de nuestra asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, aunque de carácter empresarial, durante 3 años. O sea que, y esto en muy poco tiempo, ¿no? Entonces lo estáis haciendo muy bien, pero sois una excepción. Las empresas de cultura española, vamos a decir, por ejemplo, el IBEX 35, están muy atrasadas. Por ejemplo, solo un 15% de ellas considera que el clima laboral es lo suficientemente inclusivo con las personas LGBTI. La diversidad LGBTI la han impulsado sobre todo las grandes multinacionales. Eso es un tema que ya se sabía en los países anglosajones. Y digamos que esas empresas que han venido aquí pues han aplicado sus políticas globales de diversidad y han empezado. Y poco a poco se han ido sumando el resto. Nosotros en Ready comenzamos a hablar de estos temas porque vimos que no se estaba impulsando demasiado, que no se estaba hablando lo suficiente y sobre todo que no se hacía con el rigor y la profesionalidad adecuada. Y la verdad es que en 6 años de vida que tenemos, pues hemos pasado de 15 empresas a casi 300, ¿no? Y estáis las más importantes del país, con lo cual creemos que es un tema que cada vez está siendo más relevante y siendo más aceptado en las empresas. Teniendo en cuenta lo que me comentas, ¿se está avanzando realmente? Curiosamente, se está dando un evento contrario en la sociedad del que está ocurriendo en las empresas. Las empresas estamos avanzando mucho porque han entendido que es necesario hablar de estos temas, porque no puedes decir soy una empresa inclusiva, igualitaria con todo el mundo, excepto con las personas LGBTI, que de vosotras no voy a hablar, ¿no? Pues tienes que hablar, si estás hablando de personas con discapacidad, igualdad de género, distintas razas, distintas culturas, distintas generaciones, también tienes que hablar de este tema y hacerlo con naturalidad, ¿no? Y en la sociedad se está dando una polarización hacia el discurso contrario. De repente es como, está como mal visto hablar a lo mejor de estos temas, ¿no? Y se piensa que se hace por ideología. Nosotros en las empresas no lo estamos haciendo por ideología, sino por derechos humanos, por derechos laborales, porque como te decía, hay una renuncia, si no hablamos de estos temas, a los derechos laborales, por respeto, para que una persona como yo y una persona como tú podamos trabajar juntas, aunque seamos diferentes. Totalmente. Y por igualdad de oportunidades para todo el mundo, ¿no? Entonces, creemos que las empresas en este momento podéis ser como una avanzadilla social, y de hecho hace poco nos invitaron a Ready al Parlamento Europeo para entender cómo en España estaba habiendo un auge tan importante en el mundo corporativo de hablar de esta diversidad, cuando en todos los países de la Unión Europea hay casi un retroceso, ¿no? Entonces fuimos allí con nuestro discurso a decir, es que nosotros somos empresas, las empresas son muy listas, saben lo que hay que hacer para preparar la sociedad para el mañana, y las empresas no retroceden. Y fuimos ahí con este mensaje tan bonito que les gustó mucho. Entonces, y luego también esta diversidad pues ha supuesto un soplo de aire fresco, porque es verdad que en el mundo de la diversidad no se me ocurre otra que sea, como te decía, tan sensible, tan delicada, que una vez que la tocas
no pasa desapercibida. O sea, tú vas a hacer un curso de, no sé, de conciliación y vale, bien, pero tú pones la bandera LGBT en la empresa y ya genera conversaciones, ¿no? Buenas y malas, pero que son necesarias, ¿no? De tenerlas. Entonces, es un tema que nos obliga a emprender reflexiones, ¿no?, en el trabajo, y hemos visto que gracias a eso hay cambios muy positivos y muy rápidos en la cultura corporativa, ¿no? Porque luego llega la gente y nos cuenta sus armarios. Es que armario no es solo ser gay, lesbiana, trans, es que armario es, pues yo qué sé, estar divorciada, tener un hijo con discapacidad, sufrir un maltrato en casa. Son armarios y la gente forman parte de la vida de la persona, ¿no? Que es lo que al final no somos robots, venimos a trabajar y somos personas, ¿no? Me parece impresionante el dato de que un 26% de las personas LGBTI vuelve al armario cada día para ir a trabajar. ¿Por qué crees que esto sigue sucediendo y qué supone para la persona el vivir esto a diario? Este dato en realidad es el más positivo porque este está medido en las empresas que formáis parte de Ready, que sois las más, que ya lleváis trabajando un tiempo, esto sois las más avanzadas. En realidad es el 40% de las personas LGBTI que están fuera del armario en su vida personal, no se atreve a contarlo en la empresa. Y a ese hay que sumarle, esas están completamente dentro del armario. Es decir, de cada 10 compañeros vuestros LGBTI, solo 6 se atreven a contarlo. Pero es que de esos 6, algunos solo lo han contado a su pequeño círculo, a sus compañeros más cercanos, pero nunca a su jefe, nunca lo hablarían en público. Entonces, ¿qué está pasando? Que hay dos ritmos diferentes. Si yo soy una persona que no soy LGBTI, a los 5 minutos ya vas a saber de mi vida. Si tengo mujer, si tengo hijos, qué he hecho el fin de semana. Si yo soy LGBT y tengo que estar midiendo continuamente la información que estoy compartiendo, al final vivo en una especie de armario que me impide trabajar con normalidad. Y eso redunda en mi productividad. Esto es lo que llamamos ocultación preventiva, ¿no? Entonces, como hemos dicho, pues al final te sientes una persona que tienes miedo a visibilizarte porque te puede perjudicar profesionalmente, que no vas a comer con tus compañeros de trabajo para no hablarles de tu vida personal. O sea, te vas como aislando dentro de la empresa. Claro. Entonces alguien puede decir, bueno, pero es que esto es responsabilidad de la persona, ¿no? Es que el miedo es libre. Y tú dices, ya, pero para yo no sentir miedo necesito dos cosas. Que la empresa me diga, aquí no te va a pasar nada si lo cuentas. Y eso es mucho más que tenerlo escrito en las políticas de diversidad, porque luego en la vida real uno se queja de que alguien le ha hecho un chiste, de que un directivo ha hecho un comentario homófobo y vas a recursos humanos y te dicen, bueno, ya sabes cómo es de la vieja escuela, no se lo tengas en cuenta. Que por cierto es lo que pasaba a las mujeres hace 10 años cuando decían que habían sufrido acoso, ¿no? Bueno, ya sabes, ahora ya es impensable, ¿no? Pues las personas LGBTI todavía estamos en eso de, bueno, ya sabes cómo es, un poco, ¿no? Y luego también necesito que el ambiente de trabajo sea inclusivo. Necesito que el lenguaje sea adecuado. Si yo veo que mis compañeros están haciendo chistes, bromas, rumores acerca de personas homosexuales, pues nunca lo voy a contar, ¿no? No, obviamente. Entonces necesito esas dos cosas. Compromiso por parte de la empresa y genuino, y por otra parte un ambiente laboral respetuoso. ¿Podríamos pensar, Óscar, que trabajar la diversidad LGBTI solo beneficia a las personas del colectivo? ¿Esto es así? Pues no. Y esto es otra de las cosas súper bonitas que ha salido en el estudio. Claramente las personas del colectivo obviamente nos benefician, ¿no? Un dato es que, por ejemplo, el 80% de las empresas se han generado espacios de trabajo que son más seguros e inclusivos, como te decía, más respetuosos, donde yo voy a poder mostrarme tal y como soy. Pero también a las personas que no son del colectivo les interesa porque, primero, vais a tener un mejor entendimiento de la sociedad, que la sociedad es diversa. Fíjate que cuando yo empecé este proyecto, hablábamos de que aproximadamente el 10% de la población era LGBTI. Vale, pues ahora en estudios que se hacen en jóvenes de la generación Z, ya nos están diciendo que un 20 o un 25% se declaran LGBTI. No es que hayan proliferado como los champiñones, es que se atreven, a medida que la sociedad es más abierta, a decirlo sin miedo, ¿no? Pues esta es la sociedad que vamos a tener mañana. Estos son vuestros empleados de mañana, estos son nuestros líderes del mañana, estos son vuestros hijos de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo queremos trabajar y cómo queremos hablar con ellos, ¿no? Tenemos que entenderlos. Entonces, poder hablar de este tema beneficia también a las personas que no son LGBT para tener una comprensión de la sociedad y de lo que ocurre en su vida, en su familia y en sus compañeros de trabajo, ¿no? Y luego, lo más bonito de todo es que sorprendentemente también, el 21% de las personas que no son LGBTI nos han dicho en este estudio que se sienten más seguras y empoderadas para mostrar su auténtico yo. Es decir, para
ser ellas mismas con naturalidad en el trabajo. Por lo que te decía, si ya estáis hablando de este tema tan sensible y veo que mis compañeros gays, lesbianas, trans se sienten cómodas en la empresa, ¿por qué yo, que tengo otro armario diferente, divorciada, hijo con discapacidad, persona maltratada, etcétera, por qué no lo voy a poder contar, desahogarme también con mis compañeros, y veo que mis compañeros LGBTI lo pueden hacer también, ¿no? Entonces, al final beneficia al bienestar de toda la plantilla. ¿Y la empresa? ¿Qué beneficios tiene la empresa? Pues la empresa también tiene muchos beneficios, porque si no, este proyecto no habría tenido éxito, porque claro, no somos hermanitas de la caridad, ¿no? Aquí estamos para hacer negocio en primer lugar, pero lo queremos hacer de manera ética y responsable, ¿no? Y sostenible, y que nuestras personas empleadas se sientan lo más felices posible, sabiendo que el trabajo es muy complejo cada vez más, que los niveles de estrés son muy altos, pero por lo menos no añadir un ladrillo más, que es que tú tengas que ocultarte en el trabajo y que no puedas ser tú mismo. Entonces, nos dicen las empresas, fíjate, un 80% ha tenido, como decíamos, espacios de trabajo más seguros con las personas LGBTI. Bueno, esto es claro porque claramente estamos hablando de este tema, pero un 70% ha mejorado su cultura corporativa. Es decir, hay una cultura corporativa más empática, con un liderazgo que es más inclusivo, ¿no? Donde ya se habla más, como te decía, de persona a persona. Un 62% ha mejorado el clima laboral en general, ya no solo con las personas LGBTI. Un 49% de las empresas nos han dicho que ha mejorado su entendimiento del impacto social y que han desarrollado su negocio. Las personas LGBTI también son un target de consumo, también son consumidores. Vosotros hicisteis un anuncio maravilloso en el que 2 mujeres van a pedir una hipoteca. No hace falta decir nada, pero ya te puedes imaginar que es una pareja de mujeres lesbianas. Totalmente. Estás hablando con la sociedad. Claro. Estás hablando con distintos públicos, no ya con la familia que ha sido más tradicional, ¿no? Entonces, y eso es bueno, porque estás generando también negocio y, ¿por qué no? Estás haciéndolo desde la ética y desde la responsabilidad. Y luego un 36% mejoráis vuestro cumplimiento normativo. Ha salido una ley el año pasado que obliga a las empresas de más de 50 personas empleadas a tener programas concretos para la igualdad de oportunidades de las personas LGBTI. Por ejemplo, formaciones de sensibilización, por ejemplo, un protocolo antiacoso, donde realmente pues se eviten las conductas discriminatorias que todavía existen. Y bueno, pues nosotros os acompañamos en ese recorrido para que cumpláis la ley. O sea que al final la empresa obtiene también beneficios tangibles. Cuéntanos, ¿cuáles son las claves, según Redi, para llevar una efectiva gestión empresarial de la diversidad LGBTI? Vale, pues nosotros siempre pensamos que hay 4 claves. La primera y más importante es que este proyecto, el proyecto de inclusión de la diversidad LGBTI, sea genuino. Y eso se refleja mucho en la actitud de la alta dirección. La alta dirección se lo tiene que creer de verdad. Nosotros hablamos mucho con la alta dirección de las empresas. Es verdad que muchas veces pues, son de la vieja escuela. Y estos temas hace años que no se hablaba de ellos. Entonces, pero, oye, yo siempre digo, si están en la alta dirección es porque son personas muy listas y efectivamente entienden muy rápidamente que, aunque este es un tema que a título personal, pues a lo mejor no lo habrían considerado, es bueno para la empresa. Porque ponemos encima todos estos datos de, fíjate cómo beneficia a las personas, fíjate cómo beneficia a la empresa, ¿no? Entonces, la alta dirección tiene que apostar de manera firme y genuina, ser un referente si puede, porque hay que predicar con el ejemplo, y sobre todo que se demuestre que en la empresa hay tolerancia cero. Es como el caso que te decía antes, no vale con decir, bueno, no se lo tengas en cuenta. No, oye, es que si incluso un directivo, una directiva tiene un comportamiento poco inclusivo, hay que pararle los pies a esa persona, hay que decirle, oye, claro, sí, no encaja con los valores corporativos, y sin miedo hay que parar esas conductas, ¿no? Entonces lo importante es eso, que este sea un proyecto estratégico, que venga apoyado por la alta dirección y que sea genuino, ¿no? Lo segundo es combatir la desinformación que todavía existe. Hay muchas personas, como te digo, que piensan que un gay, una lesbiana, una persona trans no tiene por qué tener menores oportunidades que otra persona que no lo es. Y no es el caso, ¿no? Porque miles de estudios nos demuestran que es así, ¿no? Lo que te digo es sus carreras profesionales están ralentizadas, que renuncian a beneficios laborales que otras personas adquieren sin pensar que, o sea, ni siquiera que los ejercen con total libertad, y luego el vivir con miedo a que te descubran, con miedo a ser el objetivo de rumores, pues es muy difícil trabajar en esa situación, ¿no? Entonces hay que sensibilizar a la plantilla. Hay que sensibilizar a las personas que no son LGBTI para que entiendan que esto es necesario.
la tercera cosa sería fomentar el diálogo con las personas LGBTI de la empresa, porque es que ya están en la empresa. Muchas veces nos dicen, ¿pero esto qué lo hacéis? ¿Para que la gente salga del armario? Yo siempre digo, no, lo hacemos para que la empresa salga del armario. Significa que no haya discriminación. Y luego, pero también nos dicen, ¿pero qué lo hacéis? ¿Para que se contrate a más personas LGBTI? Y yo digo, no, es que ya están dentro, no hace falta contratarlas. Yo lo que quiero es que las que estén puedan sentirse ellas mismas. Claro. Entonces, para ello, pues habrá que hablar con ellas y preguntarles, oye, ¿qué necesidades tenéis? ¿Cómo queréis que trabajemos este tema, ¿no? Y por eso se crean muchas veces los grupos de empoderamiento de personas LGBTI, igual que existen los grupos de empoderamiento femenino, igual que existen los grupos de deporte, igual que existen muchos otros grupos dentro de la empresa, pues hay un grupo de personas LGBTI con intereses comunes y personas aliadas, estas que te decía que son importantes también, para hablar de sus necesidades y ayudar a la empresa a cómo gestionar esta diversidad. Y la última recomendación que hacemos a las empresas, claro, es que os dejéis acompañar por expertos como los que tenemos en Ready, porque llevamos muchos años encontrando el tono, los datos, la manera profesional de trabajar estos temas que si no quedarían un poco a la arbitrariedad de la opinión personal de la gente. Y vemos que la sociedad pues ahora mismo está muy sesgada. O sea, la televisión, por desgracia, da una imagen que no es realista de las personas LGBTI y se crean conflictos y polémicas que no tienen sentido para nosotros porque estamos hablando de profesionalidad, de respeto. Qué importante. Ojalá muchas empresas se embarquen cada vez más en este camino y se dejen acompañar por Ready, porque vuestra labor es importantísima. Muchísimas gracias, Óscar Muñoz, codirector de Ready. Muchas gracias por acompañarnos. A vosotras, ha sido un placer estar aquí y enhorabuena por lo bien que lo estáis haciendo. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.